Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en exclusiva para 11 Noticias, presidente de Banprovi, Edwin Araque, revela que en la administración pasada se otorgaron 50 millones de lempiras en préstamos a un reducido número de personas con el fin de que no pagaran la millonaria deuda. Diferentes sectores exigen que se investigue este presunto acto de corrupción. Hoy fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto que independiza Uferco. Padre de niños que fueron brutalmente asesinados en el florido Copán reclamó los cadáveres de sus criaturas en la morgue sanpedrana. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Hoy es jueves, ya es 16 de junio del 2022. Nuestro segundo bloque de titulares para esta noche. Consejo Hondureño de la Empresa Privada da a conocer que el precio de la canasta básica ha incrementado en los últimos meses 800 lempiras. En Casa Loca de San Pedro Sula matan a 2 trabajadores de la construcción. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Esta es una información delicada con la que vamos a iniciar el noticiero de esta noche. Última hora. Fue esta mañana, pero lo informamos igual por la importancia. El presidente del Banco de la Producción, estoy hablando de Banprovi, el doctor Edwin Araque, dio a conocer que las anteriores autoridades de esa institución de Banprovi permitieron que varias personas ligadas a ese gobierno sacaran préstamos por el orden de 50 millones de lempiras y únicamente para no pagar. Escucharon bien esta denuncia, que habrían sacado préstamos en la administración anterior por más de 50 millones de lempiras y no con la intención de no pagar. Este es el informe que tenemos con la declaración del presidente de Banprovi, el doctor Edwin Araque. El presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi, Edwin Araque, denunció que en la anterior administración se adjudicaron más de 50 millones de lempiras a unos 100 prestatarios, que desde el inicio se sabía que iban a quedar en mora, por lo que procederá el equipo legal contra estos morosos y las anteriores autoridades de Banprovi por otorgar dichos préstamos sin garantía. Así lo manifestó el titular del banco del primer piso en el foro La Entrevista con el licenciado Raúl Valladares. El gerente de una agencia no tiene autonomía para dar créditos. ¿Por qué? Porque hubo varios prestatarios que deliberadamente fueron a tomar créditos a la banca de primer piso de Banprovi simplemente para quedar en mora. Y ahí tenemos Repítame varios. eso. Sí, deliberadamente. Márquenme eso. Sí, deliberadamente. Prestatarios ligados al gobierno anterior crearon a Banprovi como de primer piso para ir a sacar préstamos y no pagarlos. Y ahí están en mora.
y también hay indicios de dolo en esas transacciones. Por lo tanto, nuestra política de entrada fue quitarle la autonomía a los gerentes de las agencias de Banprovi para que otorguen crédito. Todo se hace ahora en la oficina principal, a través del comité de crédito. Y el techo máximo que tienen las agencias es hasta 2.9 millones, el techo máximo, para resguardar y asegurar los recursos del pueblo hondureño, que son fondos que maneja Banprovi. Esto estamos en proceso, vamos a ser más proactivos en la recuperación de esta mora y les advierto a los prestatarios que están en mora que lo hicieron deliberadamente. O sea, fue una picardía. Sí, fue una cosa muy irregular. Personas que vivían en Santa Bárbara y van a sacar los créditos a Banprovi de Dalí, Paraíso, por ejemplo. Eventualmente vamos a dar los nombres. Así es que les anuncio que voy a publicar los nombres y las causas. Marquen eso. Cómo ustedes obtuvieron un crédito irregularmente. Banprovi está más bien ahora yéndose a fortalecer más segundo piso. ¿Van a haber acciones legales contra ellos? Por supuesto que sí. Los vamos a demandar. Hay una retroexcavadora que es una maquinaria que no se sabe dónde está esa garantía, que es de lo más típico, de 2 millones de lempiras. Y así otros ejemplos. Así es que les hago el anuncio, les hago la advertencia a estos prestatarios que vayan a pagar esa mora, porque lo vamos a judicializar. Ya están en proceso de judicialización para recuperar esta mora que tienen, estos préstamos, que los recibieron irregularmente y que los otorgaron irregularmente. Aquí hay responsabilidad también administrativa de los funcionarios que hicieron esos créditos y que fueron casi indicios de alevosía y ventaja para... Las autoridades anteriores van a tener que responder ante eso. Tienen que responder ante eso. Tienen que responder ante eso porque son los recursos del pueblo y les aseguro que vamos a recuperar esa mora al 100%. Por otro lado, Araque anunció disponibilidad de al menos 2.500 millones de lempiras con tasas de un 4% anual y plazos de 30 años para el financiamiento de viviendas sociales a un costo máximo de 910.000 lempiras. De igual forma, a plazos desde los 5 a 15 años, ponen a disposición más de 1.000 millones de lempiras para financiar el agro, con tasas mínimas de apenas 4% de interés anual, fondos que están disponibles a través de las instituciones bancarias de su preferencia, con plazos de desembolso de 90 días. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Bueno, y ante esta denuncia hecha por el presidente de Banprovi, el doctor Edwin Araque, de que más de 50 millones fueron otorgados a personas de manera no correcta y que se debe investigar de parte de las autoridades, dijo el doctor Araque, que en su momento va a dar los nombres de a quienes se les prestó. Y dio un ejemplo de alguien que vivía en Santa Bárbara y fue hasta Banprovi de Danlí a hacer el trámite de ese préstamo. Sobre esto ya hay varias reacciones, considerando que son millonarios préstamos sin sustento otorgados por Banprovi y por autoridades pasadas que serán investigadas. Fernando Arteaga. Luego que el presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Edwin Araque, denunciara en el foro La Entrevista de Canal 11 que anteriores autoridades de esa institución permitieron que varias personas ligadas a ese gobierno sacaran préstamos únicamente para no pagarlos, ha generado fuertes críticas en sectores de la sociedad, quienes esperan responsabilidad penal en contra de los responsables. Si han encontrado ese hallazgo en un banco que está dedicado a la producción y a la vivienda y que debe ser obviamente para beneficiar a estos sectores tan sensitivos en el país, pues obviamente si esto sea mal utilizado y si en alguna medida se puede verificar que ahí hay un ilícito, entonces por lo tanto esto debe enviarse al Ministerio Público para que verifique si en ese sentido ha habido abuso de autoridad, si ha habido o en algún determinado caso malversación de los caudales porque si fueron desviados para donde correspondían o violación a los deberes de los funcionarios. Esta alarmante denuncia ha captado la atención en el ámbito nacional debido a que se trata de un nuevo supuesto acto que vulnera las finanzas del gobierno, el que ha sufrido millonarios perjuicios en los años anteriores, según otros expertos. Pero esto fue un mal endémico a nivel de toda la administración pública. Este tipo de instituciones están clasificadas como, están dentro del sector público financiero,
como el Banco Central, Banadesa, y como le digo, el Banprovi. El mal manejo de estas instituciones como Banadesa y Banco Central denotan estas malas prácticas que condujeron prácticamente en el caso de Banadesa a su saqueo. Este expresidente del Colegio de Economistas de Honduras considera que los dineros del Estado son sagrados, por lo que espera una investigación certera de los entes correspondientes y la deducción de responsabilidades si han existido estos hechos. Lo primero es que los fondos públicos son sagrados, ¿verdad? Y son intocables. Y si lo que ha denunciado el actual presidente del banco es cierto, es una pena, pero amerita una investigación profunda y deducir responsabilidades a quien las tenga. Mayra Falk fungió anteriormente como presidenta de Banprovi y aunque se ha negado a reaccionar ante el tema, se espera que pueda justificar estas serias denuncias. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Campesinos están asegurando que en Banprovi fue saqueado con esos préstamos otorgados a un reducido grupo de personas, o sea que escogían a las personas. Víctor Valladares y reacción del sector campesino. Representantes del sector productivo nacional se han manifestado de acuerdo con lo declarado por el presidente de Banprovi, Edwin Araque, quien ha manifestado que en años recientes se otorgaron préstamos millonarios a un grupo de personas que se hicieron incluso pasar como productores del país para agenciarse los millonarios recursos y hasta sin presentar las garantías establecidas en la ley. En el sentido de que a Banadesa se le llevaron 800 millones de lempiras en 88 créditos, entonces con personas de repente naturales o jurídicas, no eran productoras ni ningún tipo del sector productivo, sino que eran otro tipo de rubros. Los productores lamentan que hasta ahora estas personas tampoco han sido llevadas a juicio, mientras ellos, que sí necesitan estos recursos, se les ponen tantas trabas para acceder a los créditos. Esa resolución impide realmente que el banco sea operable. Hasta este momento esa resolución no ha sido derogada, por lo cual nosotros como sector productivo, como representantes del sector campesino, estamos pidiendo de manera inmediata que esa resolución sea derogada. Esta ha sido una mala práctica que incluso llevó a la quiebra a Banadesa, lamenta la presidente de la Federación Nacional de Agricultores. El tema de cómo se llama, de condonar deudas, creo que también eso no es nada saludable para las finanzas del país, ¿verdad? Yo creo que todos los que accesamos a financiamiento debemos de tener el compromiso de pagar esas deudas, ¿verdad? Y de repente también las administraciones anteriores del Banadesa tampoco no ejecutaron algunos bienes, ¿verdad? Porque cuando usted saca un préstamo, usted tiene algo en garantía. A criterio de la ministra de Agricultura y Ganadería, estos hechos condenables aún le pasan factura a Banadesa, institución que fue creada para apoyar el agro, pero de forma inexplicable, los pequeños y medianos productores fueron los menos beneficiados. Escucho a través de la historia de Honduras y la historia de Banadesa que efectivamente que ha habido una mala práctica en el término de que algunos ciudadanos hondureños pues han tomado préstamos que no han sido pagados de vuelta por diversas razones. Eso nos coloca a Banadesa en una situación bien vulnerable. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En la zona norte del país ha generado repudio esos préstamos otorgados por Banprovi a personas que lo que buscaban era no pagar la deuda, conseguir el billete y no pagarlo. Shirley Martínez. Tras la denuncia de las actuales autoridades del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi sobre prestatarios del gobierno anterior por otorgar préstamos a personas que no tenían intenciones de honrar los mismos, ha generado el repudio de diversos sectores de la zona norte del país. Son miles de millones de lempiras que Banprovi ha canalizado para el crédito y supuestamente es para el crédito agrícola, para la vivienda, para el comercio, para la producción, para la manufactura. Y saber que se aprovecharon de esa situación para desviar fondos y para amigos que con la idea de que sacaran dinero que
pero que nunca pagarán sus créditos, eso es totalmente deplorable. El sistema financiero cumple cierta normativa que exige, por ejemplo, la Comisión de Banca y Seguro, que es la que supervisa a los bancos. Y todos los bancos, para otorgar un crédito, tienen que cumplir ciertas normas, ¿verdad? El disgusto fue mayor en el sector microempresarial, exponiendo que los administradores anteriores les dieron la espalda en medio de sus atribulaciones y haber despilfarrado dinero para beneficiar a allegados es condenable. Prácticamente a un micro y pequeño empresario acceder a un préstamo con Banprovi es algo bastante complicado. Con el actual gobierno, que se nos ha ofrecido apoyo para el sector de la micro y pequeña empresa, se puedan dar esas políticas con una mayor equidad para todo el sector empresarial. Estos sectores exigen que se aperture una línea de investigación por parte del Ministerio Público para que estos actos no queden impunes. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. No se descarta que los préstamos que otorgaron sin las garantías correspondientes se habrían realizado durante la gestión de la expresidenta de Banprovi, Mayra Fall. Indignación es lo que ha causado la revelación que hizo Edwin Araque en el foro La Entrevista de Canal 11 sobre los 50 millones de lempiras que fueron sustraídos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda bajo el concepto de préstamos que hasta la fecha siguen en mora por personas ligadas al gobierno anterior. Miembros de los sectores productivos del país piden que se investigue a la antigua administración que estuvo encabezada por Mayra Falk, quien fungió como gerente de Banprovi desde el año 2018 y previamente había ostentado el cargo de embajadora de Honduras en Ecuador, así como vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UNA y vicepresidenta del Banco Central de Honduras. Con esta revelación, Banprovi vuelve a estar en el ojo del huracán. En años anteriores ha sido fuertemente cuestionada por los cuantiosos salarios de sus empleados que superaban los 200,000 lempiras mensuales. Por lo pronto, las nuevas autoridades anunciaron que procederán judicialmente contra los prestatarios que obtuvieron créditos y no los han seguido pagando, y será en esa instancia donde se le podría deducir responsabilidades a la ex titular de dicha institución bancaria. Este es un informe para 11 Noticias. Expertos están recomendando a las autoridades agilizar los procedimientos legales para sacar de circulación a operadores de justicia vinculados presuntamente al delito de la extorsión, nos informa el periodista René Amaya. Las declaraciones del director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, en la que asegura que detrás de las extorsiones están policías, militares, fiscales, empleados judiciales, políticos y hasta empresarios, ha generado una serie de opiniones en el país. Para algunos expertos en seguridad no se debe de perder más tiempo. Las autoridades ahora están obligadas a proceder a capturar a estos líderes y aplicarles la ley. La investigación tiene que hacerse de una manera responsable y con los medios probatorios importantes para que el fiscal tengan los suficientes medios de prueba para que no puedan salir estos individuos de la cárcel. Datos en poder de las autoridades indican que anualmente en Honduras se pagan por el delito de la extorsión más de 5,000 millones de lempiras. Esto ha llevado a la quiebra a más de 60,000 negocios a nivel nacional. Las muertes de miles de hondureños que se resisten a pagar el mal llamado impuesto de guerra, y en los últimos 12 años se han perdido más de 300,000 empleos en todo el país. Nosotros tenemos la confianza de que los cambios estructurales que han habido a nivel del sistema de seguridad nos van a dar resultados. El problema es que el crimen organizado, el narcotráfico y los otros sectores involucrados en este marco de violencia y criminalidad nos están pasando una factura en cuanto a la situación de violencia y criminalidad muy alta. Otros expertos en seguridad son del criterio que golpear estas estructuras criminales no será fácil para las autoridades de gobierno por la forma de cómo están organizados y el poder económico que ahora ostentan producto de sus fechorías. ¿Por qué no se capturan? Seguramente porque los encargados de las capturas están involucrados en un mega negocio como es el crimen organizado. La estructura de ese cuarto poder del Estado, que es el crimen organizado, se mantiene todavía. Aparte del comercio, uno de los sectores más golpeados por el cobro del impuesto de guerra es el transporte público. Anualmente se ha conocido que este rubro paga a las estructuras criminales más de 540 millones de lempiras. René Amaya,
11 Noticias. Y lamentablemente la violencia continúa en la capital industrial del país, San Pedro Sula. Presuntos pandilleros han matado en una casa loca a 2 trabajadores de la construcción. Esto ocurrió en la colonia 15 de septiembre en el sector Chamelecón. Voy a ir en vivo con mi compañera Shirley Martínez. Shirley, cuéntenos de este lamentable suceso de más violencia ahí en el norte, específicamente en el sector de Chamelecón. Adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, lamentablemente a diario hemos informado sobre diferentes hechos violentos que se han suscitado en esta zona del país. Recientemente y en las últimas horas, pues 2 jóvenes han sido víctimas de estas estructuras criminales. Lamentablemente, mientras realizaban pues su jornada de trabajo, ingresaban a dejar material de construcción a la colonia 15 de septiembre del sector Chamelecón, cuando fueron interceptados por supuestos pandilleros que operan en la zona y luego fueron trasladados hacia una casa loca donde pues les quitaron la vida. Posteriormente los fueron a dejar en medio de un callejón donde las autoridades pues realizaron ya sus primeras pesquisas. Se trataría de 2 jóvenes de 23 y 25 años respectivamente que no vivían en la zona, sin embargo laboraban en la misma y ya les habían, según las autoridades, informado estos pandilleros de no retornar, pero debido pues a la necesidad de su trabajo, pues tuvieron que retornar al sector y les quitaron la vida. Pues hasta este momento no han dado con los responsables de este hecho violento, sin embargo queda evidenciado que tanto las maras o pandillas pues circulan libremente en esta zona sin que nadie les detenga y lamentablemente pues las víctimas siguen siendo los jóvenes. 2 jóvenes, 23 y 25 años respectivamente, que simplemente estaban realizando su trabajo, fueron interceptados, posteriormente llevados a una casa loca y luego dejados sus cadáveres pues expuestos en uno de los callejones principales de la colonia 15 de septiembre del sector Chamelecón, pendiente de las pesquisas y por supuesto el móvil del crimen que sea pues ya definido por las autoridades policiales en esta zona del país. Con esta información yo retorno con ustedes. Buenas noches. Bueno, gracias. Lamentable lo que sucedió en Chamelecón y aquí en Tegucigalpa, los vecinos de la colonia Villadela, esto está en Comayagüela, cansados de la delincuencia, habrían acabado con la vida de un presunto robacarros. Esto lo informa la periodista Odalia Urbina. Un supuesto delincuente fue asesinado en el barrio Villadela de la capital cuando intentó asaltar con otros individuos a un hombre que estaba dentro de su vehículo y quien por temor le infirió varios disparos. Hasta el momento se desconoce el nombre del sospechoso, pero agentes de la Dirección de la Policía de Investigaciones mantienen retenido para investigación a la víctima. A un sujeto le quitan la vida de manera violenta y aparentemente, según unos testigos oculares de la zona, fue porque intentó a despojar del vehículo a una persona. Esta estaba armada y comenzó a disparar en contra de la humanidad de este supuesto ladrón. Ante el ascenso de criminalidad en el país, expertos en materia de seguridad aseguran que la población en ocasiones busca obtener justicia por su propia mano, al no tener respuesta de las autoridades. Por lo anterior, emplean sus propias medidas de seguridad. La gente llega a un desborde emocional de ver tanta criminalidad que continúa impune, no se investiga, no se judicializa y no se condena, y la población se cansa. Entonces toman la justicia por su mano y pues hacen valer la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente con los criminales que logran capturar. Autoridades policiales aseveran que indagarán en el caso para determinar la responsabilidad entre los involucrados. Además, el sector ha sido intervenido para encontrar a los otros sospechosos. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bueno, a este lo asesinaron en la colonia Villadela, allá en Comayagüela. Y al parecer la gente estaba cansada, era robavehículos. Ahora vamos a informar que en la morgue de San Pedro Sula un padre ha retirado los restos mortales de hermanitos. Estos fueron lamentablemente asesinados en el florido Copán. De la morgue de San Pedro Sula fueron retirados los restos mortales de los hermanitos Hilda Suyapa Orellana, de 14 años, y Misael Orellana, de 11 años, respectivamente, los cuales fueron brutalmente asesinados en la aldea La Laguna del municipio de Florida Copán. El humilde padre cree que el crimen pudo ocurrir porque sujetos en la remota montaña enamoraban a su pequeña hija,
y ella se negaba a aceptar una relación, lo que habría desencadenado sus trágicas muertes. Yo me fui a traer maseca y azúcar y yo como no podía traer más, solo traje azúcar, pero me tocaba aquí dejar un documento que me agarró la tarde, ya viene como hay como por casi ya para terminar de las 7 de la noche. ¿Ese día? Sí, ese día yo pensé hallarlos y solo estaba con candado, me tocó que meterme así por un hoyo que está así al lado de la pista. Uno de los hermanos dijo que desde el lunes en horas de la mañana los buscaron por varias aldeas, pero nunca imaginaron encontrarlos asesinados. Mi papi se fue para arriba con la manada y él se quedó en una calle, creo yo, y los demás se fueron a ver a la montaña, y ahí salieron todos de la montaña y dijeron que ahí estaban muertos. Del crimen, las autoridades aún no dan captura a ningún sospechoso, y los vecinos que hoy acompañaban al padre a retirar los restos mortales piden justicia para que el crimen no quede en la impunidad. Lo ha conmovido porque lamentablemente yo soy primo de ellos, y me duele bastante, pero está en esa ocasión la policía con ganas de investigar, pero no se ha dicho nada todavía. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. En otras noticias, las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras y del Colegio de Abogados se reunieron este jueves para buscar mecanismos que permitan proteger la vida y la integridad de sus agremiados y que se esclarezcan los crímenes que se encuentran impunes. Ese tipo de reuniones sostenidas por abogados y periodistas serán ampliadas hacia otros gremios como maestros, médicos, ingenieros, entre otros, para que también surjan desde esos sectores propuestas encaminadas a mejorar esta situación. Intercambiado opiniones, vivencias, preocupaciones inclusive. Tenemos una situación casi similar. Más del 90% de los asesinatos contra abogados y periodistas están en una impunidad increíble en el país. Hemos hablado también de una serie de acciones que hemos venido notando que ponen o que dan mucho que pensar en el tema de libertad de expresión. Es así que hemos coincidido en que este es el primer paso, vamos a firmar una alianza, pero en esta alianza se van a ir incorporando otros gremios. Hoy es un día histórico en que nos vinculamos junto al Colegio de Periodistas en una voz que tendremos de hoy en adelante única en el fortalecimiento institucional y sobre todo en el respeto de las garantías, derechos y protección de los colegas periodistas y de los abogados y abogadas a nivel nacional. Medida implementada por las autoridades de migración de cobrar $41 más a los migrantes irregulares que utilizan el territorio nacional de tránsito ha provocado un caos en la zona oriental del país, nos cuenta el colega Roldán Barahona. Caos, tristeza, indignación y hasta coraje ha causado entre los migrantes que transitan por Danlí el incremento aplicado a la sanción por el ingreso ilegal al país. Dicha sanción estaba en $197. Con el incremento pagarán un total de $238, lo que representa unos 5.789 lempiras. Pero sí, es un golpe bastante duro para nosotros porque ya venimos como quien dice, venimos en escala de estafas, todo eso y uno llega aquí prácticamente ya con la plática contada y pues ya eso es un golpe duro para nosotros en el bolsillo también y muchos como yo se quedan sin el dinero y les toca hacer esto. No tengo palabras, me siento mal, me siento humillado más de lo que estoy humillado. Porque ¿qué pasa? Que ellos no saben lo que uno viene pasando en la frontera. Esa es mi molestia. Muchos de mis amigos que están por ahí vienen conmigo de la montaña del Dariel, la peor montaña del mundo. En vez de ayudar a uno, lo que hacen es conectarlo a uno subiendo las tasas, subiendo, por ejemplo, mire que si lo agarra la policía a uno, lo traen otra vez aquí y tienes que pagar una multa. Esa multa, por ejemplo, yo no tengo plata, yo tengo ya 2 meses viajando, me metí por la selva de Panamá, eso es trágico porque pasan muchas cosas. Pues. Mientras tanto, la Defensoría de Derechos Humanos en Danlí hizo enfoque en el golpe lesivo que representa este incremento para los migrantes. Entonces, un aumento muy significativo, ¿verdad? Y que viene a impactar
el bolsillo de los migrantes, que sabemos en las condiciones de vulnerabilidad que ellos vienen. Y mientras tanto, la publicación en el diario oficial La Gaceta de la amnistía que liberará del pago del salvoconducto duerme el sueño de los justos. Hemos desde el 3 de mayo esperando la tan ansiada amnistía migratoria que fue aprobada el 3 de mayo en el Congreso Nacional, pero eso no se pudo publicar, pero sí el aumento a esta sanción administrativa. Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hemos tenido varios foros sobre esto, lo que está reportando Roldán. Ustedes ya escucharon toda esta gente que pasa por tránsito por Honduras, porque el deseo de ellos no es quedarse en Honduras. El deseo de ellos es llegar a los Estados Unidos. Ojalá que se resuelva esto, que ya tiene un par de meses, y que pronto haya una salida y que las autoridades de migración pues busquen lo mejor para el país y también para los migrantes, y que así como es difícil para los hondureños llegar a los Estados Unidos, imagínense estos, uno dijo ahí que se cruzó la selva de Panamá, otros vienen de Venezuela, la verdad que ya tiene meses esto. Por otro lado, voy con Giovanni Villalobos, que tiene el pronóstico del tiempo y todavía seguía lloviendo acá en la capital. Gracias. Buenas noches con Wilherman Ochoa, pronosticador en turno, quien nos da cuenta de la situación climatológica para las próximas 24 horas, pero la lluvia han persistido, Wilherman, y ha habido afectaciones. Muy buenas. Sí, muy buenas, muchas gracias, amables televidentes de Canal 11, es un placer saludarles. Hemos de decirle que también tenemos esta situación en cuanto que tenemos una depresión tropical muy cerca de las costas del Guatemala, así como El Salvador, ¿verdad? El cual pues nos está proporcionando mucha humedad al territorio nacional, produciendo lo que son lluvias y chubascos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica, así como también la otra situación que tenemos un sistema de baja presión muy cerca ya del departamento, gracias a Dios, que de igual manera pues nos está proporcionando estas lluvias. El día de mañana tendremos lluvias ya más intensas para el sector del sector de la región oriental, la región norte, occidente, centro, así como también algunos sectores del noroccidente del país, así que hay que estar prestos y alertas, ¿verdad? Porque los diferentes ríos de estos sectores del noroccidente, como es el Lulú y el Chamalecón, están bastante crecidos. ¿Las alertas amarillas para qué departamento? Estamos hablando que está en alerta amarilla el departamento de Cotepeque, también en Lempira, Intibucá, así como también en La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, todos los departamentos del sur, como es el Valle, Choluteca, y pues en alerta verde serían los demás departamentos del país. Hay que tener sumo cuidado porque las lluvias persistirán. Claro que sí, acordémonos de que los suelos están bastante saturados, casi un 100%, porque las lluvias han sido continuas debido a estos dos fenómenos, y continuará, tendremos un fin de semana también bastante lluvioso. Gracias a Wilherman Ochoa, pronosticador en turno del Servicio Meteorológico de Seraos de Copeco, dando a conocer la situación para las próximas 24 horas, y hay que estar pendientes porque las lluvias persistirán. Con este informe, retorno con ustedes. Buenas noches. El río Ulúa ya supera en 100% su nivel máximo, mientras que el río Chamelecón también crece su caudal. Vamos al norte, las lluvias así han dejado estos ríos. Gerlin Díaz. Las lluvias que han caído durante las últimas horas en el occidente del país ya tienen repercusiones en el Valle de Sula, porque el río Ulúa ha superado en un 100% el nivel de su caudal, y aunque no representa su mayor amenaza, algunas zonas están saturadas de arena y el agua podría desbordarse. 4.30 metros, ha incrementado un poco más de 2 metros, así que se mantiene en vigilancia. Recordemos que estamos en alerta verde. Igualmente el Chamelecón ha tenido un incremento importante y seguimos en alerta verde también en vigilancia para el río Chamelecón. Esto porque las lluvias han estado intensas en el occidente del país y van a continuar para estos próximos días, estos próximos 4 días. En la Lima Cortés, una de las zonas cero cuando fueron golpeados por los fenómenos naturales, ya se preparan por cualquier eventualidad, según miembros del CODEM. Del Comité de Emergencia Municipal, ya que estamos en un proceso de monitoreo de un fenómeno hidrometeorológico que se está aproximando a las costas de nuestro país, y hay que estar preparados. Estamos trabajando en el antes para que la gente tenga una mejor capacidad de respuesta ante cualquier situación. Las autoridades de gobierno se han adelantado limpiando los bordos del río Chamelecón en la Lima Cortés, los cuales estaban cultivados de diferentes frutas y representaban una clara vulnerabilidad.
Pues para generar y mejorar la capacidad hidráulica de los canales y los ríos, y después llegar con los procesos de alineamiento, los dragados, los desasolvamientos y los trabajos de reparaciones en los bordos. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Vamos al sur del país, las acostumbradas marejadas en la comunidad de Cedeño, en Marcovia, eso es en el departamento de Choluteca también. Estas marejadas han dejado varias viviendas dañadas. Cristina. En las últimas horas en el departamento de Choluteca se han registrado marejadas en la comunidad de Cedeño en el municipio de Marcovia. Una serie de afectaciones a más de 35 viviendas en las que habitan unas 41 familias, las cuales resultaron afectadas por las aguas estancadas, por las marejadas y aguas pluviales de la zona. Además, la posta policial y las antiguas instalaciones del centro de salud, donde ahora se albergan los miembros del cuerpo policial. El comité de emergencia local visitó esta comunidad para realizar el levantamiento de daños. Cabe mencionar que en los últimos 20 años las marejadas han provocado estragos en la costa de este municipio. Según la información de los pobladores, este efecto es provocado por las olas marcianas y dura entre 4 a 5 días, en los que se pueden presentar marejadas leves, moderadas o fuertes, por lo que a la población se le recomienda estar informada sobre los boletines emitidos por las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias, gestionar con estas autoridades el traslado de bombas para descargar las aguas estancadas y entre otras actividades que se desarrollarán por parte de este comité de emergencia local para salvaguardar la vida de estos ciudadanos. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Del sur del país venimos aquí a la capital, las lluvias siguen haciendo estragos. Aquí en Tegucigalpa, a lo lejos escucho todavía que llueve acá en la capital. René Amaya, ¿qué ha pasado en la capital? Los fuertes aguaceros que han azotado sobre la capital ha dejado como resultado varios derrumbes, la caída de unos 7 muros de viviendas y muros perimetrales, incluyendo el de hoy en la colonia Los Profesores de Comayagüela, más de 25 casas afectadas, más de 100 personas perjudicados, las calles y bulevares destruidas en todo el Distrito Central. Nosotros en este momento tenemos un equipo de ingenieros haciendo los levantamientos en los diferentes puntos, como le he mencionado, y ellos están recabando la información. Para evitar tragedias en Tegucigalpa y Comayagüela, las autoridades de socorro llaman a la población a estar alerta en todas las zonas de alto riesgo, porque las lluvias van a continuar, limitarse a cruzar quebradas o a transitar por las calles al momento de llover. El cuerpo de bomberos se mantiene con todo su personal 24 horas, siempre alerta con sus grupos de rescate. Para a medida se vayan dando las emergencias, ya sea por inundación, deslizamiento o otro tipo de emergencias que tiene el cuerpo de bomberos, siempre estamos 24 horas. Las autoridades edilicias aseguran que son más de 130 barrios y colonias en la capital que están en alto riesgo. Debido a esta peligrosidad se ha tomado la decisión de monitorear estas zonas las 24 horas para evitar tragedias humanas si las lluvias no cesan sobre la ciudad. René Amaya, 11 Noticias. Vamos ahora al sector salud. Empleados de la salud y colectivos de Libre volvieron a protagonizar otra jornada de protestas en Cesal. Valeria Rojas. Empleados de la salud de Choluteca, entre ellos médicos, enfermeras y técnicos sanitarios, llegaron este jueves a protestar en las instalaciones de la Secretaría de Salud en reclamo del pago de salario y falta de medicamentos en la región sanitaria. Estamos exigiendo el desembolso del pago de nosotros, los adeudan lo que va del año y también el presupuesto para comprar el medicamento. Ya no hay material para odontología, ya no hay dinero para comprar combustible para que se movilice la ambulancia. Aseguran que el municipio Concepción de María no hay respuesta en cuanto al pago de su salario, tampoco hay insumos, medicamentos para hipertensos y diabéticos. Además, no les han dado dinero para combustibles para las ambulancias en que se trasladan a los pacientes. Nosotros tenemos metas que cumplir cada trimestre para que nuestros desembolsos se den, ¿verdad? Siempre se han estado dando, ya son 12 años del modelo descentralizado en la zona y nunca habíamos tenido
problemas en los desembolsos. Son varios los municipios del departamento de Choluteca a los que están en la misma situación, puntualizó, y añadieron que no tienen el material de odontología y la doctora asignada pone el material de su propia bolsa porque les da pesar no atender a los pacientes. Nosotros le hacemos un llamado de conciencia a él porque él come a diario, todos los días, y lo mismo que él padece, nosotros también. Nosotros tenemos familiares, tenemos hijos, y entonces nosotros le exigimos de que por favor nos haga el desembolso porque necesitamos. No es justo de que nos estén exigiendo que sigamos cumpliendo meta con vacunación y ellos no cumplan con nuestro pago. Los médicos protestantes le hicieron un llamado al ministro que no se olvide de las regiones de salud del municipio de Duyure y Concepción de María, que ellos también tienen familia que alimentar. Valeria Rojas, 11 Noticias. Bueno, y hoy ya se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto que independiza a la UFERCO, de acuerdo a lo que nos reporta Fernando Arteaga. Este día salió publicado ya en el diario oficial La Gaceta el decreto que le da autonomía del Ministerio Público a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, lo que generó críticas y dudas por la forma en que se hizo y que a criterio del presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, no era necesario realizarse. Nosotros en lo particular creíamos que no era necesario hacer ninguna mala interpretación ni confusión, únicamente reformar la ley interna, tanto de creación de la UFERCA como el reglamento disciplinario del Ministerio Público para que entrara en actividad. A esto se le suma que se espera que ante el accionar de la UFERCO exista una lluvia de recursos de inconstitucionalidad en el Poder Judicial ante los temas de ilegalidad y de vulneración de la institucionalidad al Ministerio Público, consideran otros conocedores. Sin duda surgirán acciones de inconstitucionalidad. El decreto tiene muchos elementos que hay que analizar. Quizás el más controversial es el de la temporalidad con el que tendría vigencia, precisamente por la elección de un nuevo fiscal general o una nueva fiscal general que se avisora. Para diputados oficialistas no es ningún problema que se presenten todos los recursos de inconstitucionalidad que se pueda y se critique este decreto. Sin embargo, ellos son conscientes que bajo ese mecanismo se va a fortalecer de verdad la investigación criminal en el país. Que se presenten los recursos que se tengan que presentar, pero que también se abran las investigaciones contra los corruptos que han mal gobernado nuestro país. La determinación de otorgar la independencia a la UFERCO ha sido vista como ilegal e inconstitucional por algunos sectores de la sociedad civil. Sin embargo, se espera un actuar en base a la ley. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En otros temas, no habrá cambios en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se hará con el mecanismo que está vigente. En el Congreso Nacional trasciende que por falta de tiempo, de voluntad política y porque la ley que define un nuevo proceso de elección y nominación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene carácter constitucional, se tendría que utilizar el actual mecanismo de escogencia de los titulares del Poder Judicial hondureño, algo nocivo y pernicioso, dicen diputados del PCH. Esa es una excusa. Nosotros tenemos el deber histórico de cumplirle al pueblo. Esa opinión yo no la comparto. Nosotros estamos en el deber de aprobar esa nueva ley. Y si para ello es necesario una convocatoria extraordinaria de sesiones del Congreso en este periodo en que estamos en receso, estamos obligados a hacerlo. Se dijo que este procedimiento se ha venido utilizando hace más de una década, siendo duramente cuestionado. Sin embargo, para otros sectores políticos, este mecanismo no es malo, ya que define una junta nominadora integrada multisectorialmente, la que se encarga de la selección de la lista de los mejores 45 candidatos a magistrados mejor evaluados, que es enviada al Congreso Nacional, donde también se da un debate interno. A veces cuando hablan reformas pareciera que fueran grandes reformas y no se pueden hacer grandes reformas porque, como he dicho anteriormente, las reformas constitucionales no hay tiempo para hacerlas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que solo notarios sean candidatos. Y parece que el Congreso Nacional está en una carrera contra el tiempo
y no logrará dictaminar, discutir y aprobar un nuevo mecanismo alrededor de esta elección. A nosotros nos parece primero lamentable. Para entendidos, lo que sí se puede hacer son algunos cambios más de forma que de fondo sobre la forma en que se nominará la nueva Corte Suprema. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Por otro lado, abogados penalistas secundan la sugerencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, de regular la extradición. Kimberly. Expertos en derecho penal respaldan la sugerencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, de realizar una revisión al proyecto de ley enviado al Poder Legislativo respecto a la creación de una ley de extradición, puesto que permitirá una normativa certera y expedita a los actos procesales. Se tiene que establecer los procedimientos, por ejemplo, para la extradición, los delitos, habría que analizar, lo hablábamos con usted extra cámara, por ejemplo, si se deben ampliar el número de delitos. ¿Cuál debería de ser, por ejemplo, en el caso, estaba viendo que si tienen denuncias no se puede canalizar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Recuerde que es un ciudadano hondureño el que se va a ir para allá. Con la creación de este marco jurídico podrían regularse además algunos abusos y violaciones a garantías individuales que se han cometido en los procesos ya ejecutados y en desarrollo, señala este abogado penalista. Que las penas no pueden ser impuestas a perpetuidad, como en Honduras no existe pena a perpetuidad por un delito de tráfico de drogas. Considero de que no se puede en esta ley de extradición permitir que los delitos que se están imputando en Estados Unidos, que no son delitos en Honduras, como la conspiración para el tráfico de droga, como la conspiración para el lavado de activos, no deben entregarse a los nacionales para ser juzgados por delitos de conspiración. Sin embargo, otros entendidos consideran que no es necesaria ni la ley ni el auto acordado, que el sistema hondureño debe robustecerse para acusar a los nacionales en suelo hondureño. Honduras no debería de extraditar a sus nacionales. Debe fortalecer el sistema jurídico, restablecer su sistema jurídico. Cabe señalar que en 2012 se reformó la Constitución de la República para permitir la entrega de ciudadanos hondureños a Estados Unidos, acusados por los delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y ahora están acusando a diputados del Partido Salvador de Honduras de quererse imponer en el Congreso Nacional, según parlamentarios de Libre, nos cuenta el periodista Guillermo Paz Manueles desde la Cámara Legislativa. Guillermo. Los dimes y diretes de forma pública entre diputados de Libre y el Partido Salvador de Honduras suben de tono cada día, confirmando la alta polarización por intereses particulares que existe entre ambas bancadas, al grado que este día parlamentarios de Libertad y Refundación acusaron a los diputados de Salvador Narrala de querer imponerse sobre las mayorías en la Cámara con una bancadita de apenas 10 miembros, faltando a su palabra de apoyar una agenda conjunta para la presidenta Xiomara Castro y para el bienestar del país. De lo contrario, peligra la alianza y eso provocaría inestabilidad en el Congreso Nacional que le hemos logrado hace unos días y también la inestabilidad de ministros que tiene el Partido Salvador de Honduras. Considero que sería realmente una gran pérdida si nosotros enfrentamos el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia bajo las mismas reglas de la vez anterior. Por su parte, los parlamentarios del PCH aseguran que como partido político tienen el derecho a disentir en algunos temas que para Libre son fundamentales, como la amnistía, donde el PCH advierte se están filtrando algunos exfuncionarios señalados por corrupción, como si fueran perseguidos políticos, y esto lo consideran ellos una burla a la población y un mal precedente para el sistema de justicia. El Partido Libertad y Refundación es una institución política, el Partido Salvador de Honduras es una institución política, el PINU es una institución política aparte, incluso el Partido Liberal, tenemos diputados que sentan en nuestra bancada y nosotros respetamos y entendemos que somos instituciones independientes con visiones diferentes pero con objetivos comunes. Hasta este momento a mí lo que me parece es que
Tanto Libertad y Refundación como Salvador de Honduras necesitan entablar un espacio de diálogo sincero, honesto, bipartidario, que les permita aclarar las reglas del juego. Que haya una alianza no significa que los diputados de Salvador de Honduras deben obedecer a Libertad y Refundación. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. La presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, recibe las cartas credenciales de los embajadores de Nicaragua, Belice, la República Democrática Socialista de Sri Lanka. Giovanni Villalobos. La presidenta Xiomara Castro de Zelaya recibió las cartas credenciales de los embajadores de Nicaragua, Belice y la República Democrática Socialista de Sri Lanka como parte de los protocolos. El nuevo embajador de Nicaragua es Siddhartha Francisco Marín Arauz, quien posee una formación diplomática y relaciones internacionales que le ha valido representar al país centroamericano en otras latitudes. La mandataria también recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Belice en El Salvador, concurrente en Honduras, Cherry Minette Nisbet, quien ya se desempeñó en ese cargo en Taiwán. Asimismo, Castro de Zelaya recibió las notificaciones de Lashkita Pradip Ramayake, embajador de Sri Lanka en Cuba, concurrente en Honduras. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, vamos al incremento de la tarifa de energía que ya se anuncia para el mes de julio. Se dispara más la inflación en Honduras. Vamos con el reporte desde el norte del país. El nuevo reajuste a la factura energética a partir del 1 de julio disparará la inflación aún más, según economistas, porque muchas industrias productivas del país no podrán sostenerlo con el mismo valor monetario y muchos productos y servicios se irán al alza. La inflación es el principal látigo realmente que golpea a las clases, pues sí, a todo el país, obviamente a toda la población, pero mucho más a la población más vulnerable y más pobre. Cada vez que la inflación crece, eso significa que nuestro poder adquisitivo de los recursos limitados que ya tenemos valen mucho menos. Los empresarios creen que la mejor forma de evitar un golpe a una parte de la población sería racionar la amnistía que se está dando a cierta parte de la población. Círculo ahí vicioso, ¿verdad? Que se aumentan los costos de producción, suben los precios de la canasta básica o de todos los productos, se nos reduce el sueldo y ese círculo vicioso continúa. La clase baja siempre será la más golpeada, según analistas, y gran parte del daño lo está ocasionando el gobierno, porque de una u otra manera, siempre la inflación desproporcionada está alcanzando a aquellos que no pagan energía. Debe hacerse algo, pues, y no vemos que se haga todavía nada. Hay que realmente poner un coto a la corrupción interna de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que por años ha venido a representar un gran problema en cuanto a las pérdidas no técnicas. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Seguimos en temas básicos. En más de 800 lempiras ha incrementado el precio de la canasta básica en los primeros 5 meses de este año, según lo dicen las autoridades del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Mañana vamos a darle seguimiento a esto que está asegurando el COEP, especialmente a ver qué dicen las autoridades del gobierno. Víctor. En un promedio de 800 lempiras se ha incrementado el costo de canasta básica, aseguran los economistas, y esto se ha reflejado en la capacidad de compra que hacen los ciudadanos durante las últimas semanas. La canasta básica alimentaria ha estado superando más de los 100 lempiras en promedio mensual, que ha ido incrementándose. Que recordemos que acá son bienes y servicios que tienden a incrementarse unos más que otros. Por lo tanto, los impactos, por eso es que se tiende a mencionar que no se sienten tantos, porque unos elevan mientras que los otros permanecen casi invariables. La cifra anterior va en consonancia con un informe presentado por el Consejo Hondureño de la empresa privada, donde además
se enlista una serie de productos que han sido los más afectados con estos incrementos de precios. De hecho, en la medición que hacemos en el COEP, calculamos 9 productos que son los que tienen mayor incidencia en el costo de canasta básica y vemos que todos los productos presentan incremento, con excepción del precio del huevo, que todavía se mantiene en su precio, y el precio de la tortilla también. Incrementa la leche fluida, la carne de pollo, el arroz, los frijoles, el azúcar, la manteca vegetal. Mientras tanto, en el gobierno consideran que el costo de canasta básica actual no supera los 7.500 lempiras. Sí han habido algunas variantes debido al costo de los insumos importados, tanto de fertilizantes como de otros insumos para la elaboración de harinas, del pan. Según estimaciones de las centrales obreras, sin embargo, el costo real de canasta básica en este momento ya superó los 14.500 lempiras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, nos vamos. Ya viene Marlon Mejía. Hoy, decía al inicio del noticiero, hoy es 16 de junio. Me dice Marlon que hace 40 años en el estadio Luis Casanova de Valencia, con la presencia del rey Juan Carlos y la reina Sofía, un humilde equipo desconocido de Honduras debutaba por primera vez en la Copa del Mundo. Julio César Arzú era el portero, Efraín Gutiérrez era el lateral derecho, estaba en el centro Jaime Enrique Villegas Roura, defensa central, junto a Alan Anthony Cosley. Arzú, Cosley y Villegas jugaban en el España, Gutiérrez en la Universidad, y en la izquierda jugó Fernando el Azulejo Bulnes, que jugó para la Universidad, para el Olimpia. En el medio campo apareció, después de que jugó como 80 partidos, o tal vez 70, y sí, no tengo el dato preciso, pero no menos de 60 como titular, Francisco Javier Toledo era el titular de la selección en la eliminatoria previa, en el premundial, donde clasificamos por primera vez a un mundial. El premundial se jugó aquí en 1981, clasificamos y Francisco Javier Toledo era el volante titular. Pero ese 16 de junio en el estadio Luis Casanova de Valencia, antes de que me pongas eso, espérate, el 16 de junio apareció Héctor Pecho de Águila Zelaya y Chelato, que Dios lo tenga en su gloria, y que qué bien que ahora el estadio lleva su nombre, el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Chelato Uclés. Chelato dijo que en los entrenamientos vio con mejor deseo a Pecho de Águila Zelaya y sentó sorpresivamente a Toledo. En el mediocampo jugó Ramón Enrique Maradiaga, el primitivo, capitán del equipo. Jugó Héctor Manuel Pecho de Águila Zelaya, ambos jugadores del Club Deportivo Motagua. Jugó también Tecate Morales por la derecha, y en el centro del mediocampo jugaba Gilberto Jerónimo Yerdus, que era la gran estrella del Valladolid allá en España, y se le notaba su fútbol. Atacó Tecate Morales, Roberto el Macho Figueroa y Porfirio Armando Betancur. Betancur no jugó la eliminatoria, pero sí jugó el mundial y fue un gran mundial. Ahora sí, poneme ahí un poquito antes de que hoy cumple 40 años de este histórico. Ahí está el rey, como les decía. La afición española en el estadio Luis Casanova hasta la bandera. El primer remate la tocó Porfirio Betancur y el remate hacia Luis Arconada. Un desastre fue ese Arconada en ese mundial para España. Eso es uno de los culpables que lo eliminaran esta pared. Muchos dicen que es foul de Pecho, que empuja con la mano, pero así es el fútbol, al defensa central español, y a los 8 minutos remata a la derecha de Arconada, marcando la sorpresa y enmudeciendo al estadio. Ahí lo abraza Cosley, llega el Macho Figueroa con el 10. Aquí la jugada, creo que es Alexanco con el que choca aquí, pero la fuerza y el deseo, y demuestra el tic que tuvo Chelato. Se abraza ahí con Azulejo. Pecho no... el mejor portero del mundo, ¿ah? Bueno, Arconada antes de ese mundial, porque en el mundial fue un desastre. Sí, sí. Contra Irlanda del Norte fue un desastre, contra la Alemania el hombre jugó un malísimo mundial. Recientemente estuve viendo ahí cuando López Ufarte empata el partido 1-1, rematando a la izquierda de Julio César Arzú, y ahí pues es la historia. Hoy 40 años de esto. Volvamos, ya viene Marlon Mejía a contarles esto y más, lo más importante del deporte nacional e internacional. Siga con Canal 11, el Gallo Mejía en un momento, y a los que ya no están, a Celso Huití, a Domingo Drummond, jugadores que estuvieron en esa selección y que murieron, que estuvieron en el proceso, pues también recordarlos.
de esa histórica gesta, la mejor selección de todos los tiempos para estos muchachos nuevos que han sufrido con la selección y más ahora que tuvimos la más desastrosa participación en una eliminatoria mundialista, pues sí tuvimos un gran equipo, el de España 1982. Marlon contará esto y más. Buenas noches, gracias, los invitamos mañana a las 5:55 de la mañana, 11 Noticias, primera hora. Que estén bien.